amigos, seguimos aquí en esta cobertura especial del cambio de mando en la mesa directiva de The Fashion Group International en su capítulo Ciudad de México, y me acompaña una persona que siempre ha sido aliada, no solo de este proyecto, sino de muchos otros en la moda. Ha apoyado nuevas generaciones a través de concursos, ha respaldado a instituciones como la de Janet Klein, Moda Premio de Ana Fusoni, y pues bueno, también en la parte industrial ha sido un gran aliado de los industriales mexicanos. Me refiero al señor Jorge de León, que pues bueno, es el representante en México de la marca Gerber. Y pues bueno, ¿cómo se siente de estar aquí, de ser testigo de una nueva presidencia de The Fashion Group y pues de ser parte de este proyecto? Yo la verdad estoy muy contento de que Linda esté ahora al frente de Fashion Group México. Linda tiene una trayectoria larguísima, muy exitosa, es una mujer de mucho empuje, y si bien tenemos la tristeza de que termine el periodo de Carlota, porque tiene una mesa directiva maravillosa también, da nueva oportunidad a que este relevo generacional, aunque ahora es un poco inverso, porque Carlota es una generación mucho más joven, pero Linda es una persona con muchísimo empuje, con mucha trayectoria, con mucho conocimiento de varios aspectos del mercado, como diseñadora de manera independiente, también como una directora académica de escuela. Es una persona muy completa y que siempre ha estado dentro del mundo de la moda, y creo que, como lo dijo ella en su discurso, llegó en el momento preciso a dirigir el Fashion Group. Nos da mucho gusto, y por la composición misma del Fashion Group, la mesa directiva siempre tiene que ser impecable. El grupo de personas que compone Fashion Group es tan rico y tan maravilloso que no hay manera de errar. Vemos a Isela Robles, por ejemplo, que es una mujer maravillosa. Vemos que está, daba muchas las gracias a que estuviera Betty Gordoa todavía, que es un pilar dentro de la administración profesional del Fashion Group, y creo que va a ser una administración muy exitosa. Yo me siento muy contento de ser parte de Fashion Group desde hace muchos años, de ser parte de la primera generación masculina de Fashion Group en México, y también me siento muy contento de estar en contacto con toda esta gente maravillosa que forma parte de Fashion Group. Es una familia realmente increíble, y para nosotros es un privilegio siempre estar aquí. Sin duda, Gerber seguirá siendo parte a través de proyectos, de ideas, ¿no? De la idea de tejer nuevas redes de apoyo en la moda. Indudablemente. Hace un minuto estábamos platicando con Tania Moss, y en 5 minutos que estábamos ahí se nos ocurrieron 3 cosas que queremos hacer este año, a través de programas con los estudiantes, a través de concursos, a través de cosas que vamos a hacer. Tenemos 2 vertientes dentro de Gerber, una que es totalmente comercial. Nosotros estamos en este negocio para hacer dinero, y lo hacemos bastante bien, afortunadamente, pero también tenemos una parte social e educativa. Dentro de nuestro programa de responsabilidad social y de nuestro programa educativo, el Fashion Group es un pilar para lo que nosotros hacemos. En el Concurso Nacional Estudiantil de Diseño de Moda, los miembros de Fashion Group fueron los principales patrocinadores. Tenemos muchos clientes que son parte del Fashion Group, y también tenemos muchas escuelas que están involucradas en Fashion Group, con las que nosotros trabajamos día con día. Entonces, seguramente, de estos proyectos que en una comida, en 3 minutos se te ocurren 10 cosas, yo estoy seguro que pasado mañana hay una afluencia de mails ida y vuelta donde eso crece y se vuelve una bola de nieve. Esos proyectos son muy valiosos porque apoyan a los estudiantes, nos permiten también hacer causas de apoyo social, nos permiten apoyar a lugares como Casa del Sol, como Casa de la Amistad, nos permiten también estar en contacto con algunas de las partes más desprotegidas de la sociedad, y al mismo tiempo nos permiten hacer algo que nos divierte, que nos apasiona. Para los que estamos en Fashion Group, la moda es una cuestión apasionante. Si no tienes pasión, no puedes estar aquí. Y teniendo esa pasión por todo esto que hacemos, además nos da la oportunidad de Fashion Group de hacer aquello en lo que más nos divertimos. Entonces es realmente maravilloso ser parte de esto, y Gerber seguirá apoyando a todos los proyectos de Fashion Group, y el Fashion Group seguirá siendo parte muy importante de los proyectos de Gerber. Muchas gracias y muchas felicidades. No, estoy muy contento, muchas gracias. De nuevo, somos México, somos moda. Así es, pues seguimos, amigos, en esta cobertura especial del cambio de mando en la presidencia de The Fashion Group International en su capítulo Ciudad de México.